Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros que tenemos aquí un EVA. EVA siempre son cilindros muy interesantes. En este caso es un EVA DPS completamente nuevo. Fijaros, me llega en la caja original. Me lo envía mi amigo As Locknoob. Muchísimas gracias, As. Te lo agradezco de veras. Este cilindro da mucha pelea. Lo he ganzuado varias veces y es muy divertido. Además lo he ganzuado de dos maneras diferentes. Aquí lo vamos a ganzuar de una de las maneras. Ahora vamos a ver por qué. Fijaros en el bocallave. EVA siempre maneja unos bocallaves difíciles. Puede parecer inocente, simplemente sinuoso, pero os garantizo que esta guarda de aquí, esta otra guarda de aquí y por supuesto estas dan muchos problemas. Aquí hay pernos muy cortos y hay que maniobrar con una ganzúa que sea suficientemente fina. En este caso yo creo que utilizaré esta de aquí de Peterson. Hay que ir maniobrando siguiendo las curvas del bocallave hasta colocarse en una posición en la que puedes presionar esos pernos muy cortos, como el primero que queda totalmente oculto ahí abajo. Fijaros en la codificación, ahí lo tenéis. El primero es muy corto, el quinto es bastante corto, tercero también muy corto, una verdadera gozada. Tiene una barra lateral, en principio pasiva. Aquí tenemos varias muescas para esa barra lateral. Luego veremos que además de estas muescas, cuando gira el cilindro llega a una posición más o menos por aquí que se bloquea con un elemento móvil que tiene la barra lateral, que no actúa durante la primera apertura, durante el ganzuado, pero que luego actúa bloqueando el cilindro, y esta parte de aquí de la llave es la que presiona un pequeño pin, que nosotros tendremos que hacerlo con la ganzúa, y que permite que el rotor siga girando y dé la vuelta completa. ¿Cuál es el problema principal en este cilindro? Bueno, lo primero, el bocallave, que es muy restrictivo. Ahí lo tenéis, quizás así os hacéis una idea más clara del problema. Fijaros qué fina es la llave y qué curvas hace aquí. Es difícil entrar ahí. Por supuesto, las tolerancias de este cilindro son muy buenas. EVA fabrica muy bien y eso se nota, eso es clave, fundamental. Y luego que tiene unos spools muy largos en tercera, cuarta y quinta posición, y que si intentamos pelearlos caemos en un falso colocado y es una pelea titánica, muy caótica para mí, una tortura. Si el bocallave fuese más abierto, pues se podría llevar a buen término de manera más o menos cómoda, pero con este bocallave se engancha la ganzúa y estás en tensión. No me parece la apertura más didáctica precisamente. Es una muy buena pelea, yo lo he abierto una vez así, pero una y no más. Yo voy a intentar ganzuarlo de otra manera. Cuando hay esta combinación de elementos con spools muy difíciles de colocar por el bocallave, por tolerancias, por lo que sea, lo que es más lógico es intentar colocar los spools sin caer en ese falso colocado, luego colocar los normales y conseguir la apertura sin tener que entrar en esa pelea que buscan los spools. Tened en cuenta qué es lo que busca el que coloca los spools, que caigas en ese falso y que te dejes ahí la vida intentando pelear con ellos. Lo vamos a bypassear, entre comillas. Vamos a intentar colocar los spools en primer lugar, el orden de colocación lo permite, y después colocar los normales, y tocándolos todos debería de terminar por abrir. Yo lo he abierto varias veces sin caer en ese falso colocado y con una apertura más ordenada y más lógica. Bueno, una pasada de cilindro. Dejadme que lo coloque en el aprieto y nos vemos en un momento intentando ganzuarlo. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Vamos a comprobar que funciona. Ahí lo tenéis. Está cerrado. Voy a utilizar este tensor casero hecho con varilla de limpia. Ahí está. Haré tensión en sentido antihorario. Y voy a utilizar esta ganzúa para ganzuar. Es el gancho H7 de Peterson, fantástico, muy fino.
Vamos a ver, esto tiene 0,38 de espesor, va muy bien, muy bien. Y cuando giremos el rotor, la barra lateral, que en principio es pasiva, tiene un pequeño elemento en el centro activo que va a hacer que uno de los contrapernos penetre dentro de la barra y bloquee el giro. Para desbloquear esa barra lateral voy a utilizar esta ganzúa de Le Corbeau, un gancho muy abierto que me permite entrar en el borde y tocar un pequeño pin que hay junto a los elementos de la barra lateral que marcan en el lateral de la llave. Ese pequeño perno está por aquí y no es difícil localizarlo. Bueno, como os he comentado antes, vamos a intentar seguir la estrategia de colocar los 3 spool antes de colocar los dos pernos principales, los dos primero y segundo de guarda, y vamos a ver si nos funciona. En principio sería la manera más lógica de abrir este cilindro sin tener que entrar en el falso colocado y pelearnos con los spool, que son realmente difíciles de colocar. Yo ya he desistido, lo he abierto una vez peleando los spool, pero es que no merece la pena, es caótico. Bueno, vamos allá. En principio vamos a ver qué nos piden lo primero y segundo, sobre todo primero, pero lo que vamos a hacer va a ser llegar al tercero, ir hasta la parte ancha de ese spool. Vamos a ver, ahí estaría colocado. Lo que hacemos es avanzar. Al principio notamos el muelle, parece que no pide, pero si seguimos llegamos a la parte ancha del spool, la llevamos a la línea de corte y ahí ya se ve el verdadero orden de colocación de los pernos. Vamos a ver, primero, segundo, tercero está colocado, cuarto un clic, quinto un clic. Vamos a repasar. Se suelen saltar los spool, al colocar uno se saltan los otros. Tercero parece que está, cuarto también. Y ahora poco a poco vamos a colocar los pernos. Ahí habéis oído cómo saltan. Voy a volver a colocarlos. Bueno, he fallado en un primer intento. Es habitual que intentando hacer esto terminen por saltar alguno y caer en el falso colocado, pero ya llevaba 5 minutos y iba a alargar mucho la apertura. Vamos a ver si podemos hacerlo de nuevo. Vamos allá. Vamos a intentar colocar esos spool. Da la impresión de que se colocan, pero no, se saltan. Están al borde y puede llegar un momento en el que no somos capaces de colocarlos, porque si forzamos o los pasamos o salta todo. Ahí tercero he colocado, cuarto da la impresión de que sí, pero no. Quinto lo he colocado, ahora habrá saltado el tercero seguramente. Ahí está. Tercero ahora sí se siente colocado, cuarto he hecho un clic, quinto parece que está colocado. Vamos a estar chequeándolos constantemente porque se saltan. La idea es no caer en ese falso colocado. Ahora hay alguno ligeramente pasado por cómo se comporta el primero, que baja prácticamente sin resistencia. Vamos a ver. Ahí era el tercero, no estaba colocado bien. Cuarto, quinto de nuevo. Hay que intentar colocar esos spool y luego poco a poco bajar los normales e ir chequeando que no se saltan. Ahí estoy intentando colocar el primero, ya que tengo dos normales, primero y segundo, pero
Ha hecho saltar al tercero, al cuarto y al quinto. Vamos a ver. Tercero no quiere quedarse en su sitio. Salta a la mínima. Cuarto parece que ahora sí. Quinto se había saltado. Ahí ahora sí. Se sienten muy elásticos los spool porque hasta que llegas a la línea de corte estás empujando el muelle puro y duro. Segundo, ahí primero y segundo estarían colocados, un clic en el primero. Vamos a ver cómo llevamos el resto. Suelen estar al límite y se llega a una fase, ahí cuarto un clic, quinto un clic, en el que hay que ir tocándolos todos. Ahí primero parece colocado, segundo un clic. Este tercero no me da muy buena sensación. Cuarto sí, un clic. Quinto sí, un clic. Ahora tercero ha hecho un clic. Ahí ha saltado algo. Al ir a tocar el primero. Creo que ha sido este tercero. Un clic. Cuarto un clic. Vamos a ver este quinto. Ahí parece que está colocado. Hay que tener paciencia. Ahí un clic en el primero y un ligero avance. Porque no es un método más rápido, pero para mí es más lógico. Pero requiere tacto. Vamos a ver, ahí quinto de nuevo un clic. Van dando pequeños clics. Primero está, por ahora. Segundo, parece que está. El bocallave es muy difícil. Tercero, parece que está. Cuarto, un muy buen clic. Quinto, un clic. Hay que girar mucho la ganzúa hasta situarte en un ángulo en el que puedes presionar bien el perno. Segundo, un clic. Tercero, un clic y un pequeño avance. Cuarto está. Quinto, un clic y un ligero avance. Vamos a ver. Con cada avance se saltan ligeramente algunos. Este primero. Ahí está. El primero nos da la apertura. Estaba haciéndome ya dudar. Digo, algo pasa aquí con el primero. Ahí lo tenéis. Estaría girado. Y ahora vamos a ver cómo puedo hacer para que veáis bien. Bueno, como habéis visto, una apertura alternativa, vamos a decir, a la pelea con los spool. Estos spool no lo he desmontado, pero he visto desmontajes en otros vídeos, son muy largos. Este bocallave es muy difícil de manejar para mí. Esa mezcla de bocallave más los spools largos y las buenas tolerancias que tiene el cilindro hacen que esa pelea con los spool sea un infierno, sea muy caótica. Continuamente salta todo.
Es divertido, pero lo divertido puede llegar a un límite, a llegar a ser una tortura. Entonces yo prefiero hacer esta otra apertura, me parece más lógica, más ordenada. Como habéis visto, la idea es colocar los spool, asegurarse constantemente de que están colocados, porque están tan al límite que saltan enseguida y vuelven hacia atrás. Entonces hay que estar chequeándolos constantemente y al final se llega a una zona en la que casi todos están colocados, y con pequeños clics les hacemos avanzar a todos con tensión más alta, bastante más alta, y conseguimos la apertura. Bueno, ahora tenemos una barra lateral aquí con un elemento activo dentro de la barra, lo veremos luego, en el medio de ella, y un agujero en el rotor que permite que un contraperno entre, creo que puede ser el tercero o el cuarto, penetre porque le empuja el muelle y bloquee el giro del rotor. Vamos a ver si conseguimos oírlo. Ahí, se ha oído un clic y estaría bloqueado. La llave, habitualmente con esta zona de por aquí, que está plana, empuja un pequeño pin y hace que esto no suceda y que pueda seguir girando. Vamos a buscar nosotros ese pequeño pin. Lo voy a buscar con este gancho de Le Corbeau, que es muy fino. Vamos a ver. Conviene hacerlo prácticamente sin tensión. Estoy haciéndolo al revés. No sé si podré hacerlo así, porque habitualmente me coloco al revés. Vamos a ver si puedo moverme. La idea es que podáis ver cómo lo hago. Aquí al entrar se notan los elementos pasivos. Ahí está. Ahí ha habido un clic, hay un elemento chiquitito y ya pasamos, nos enganchamos. Y ahora para desmontarlo voy a utilizar la llave y así le damos la vuelta entera. Bueno, ya lo habéis visto, le hemos dado la vuelta entera. Ese elemento pues es una buena protección. Con la barra lateral, primero se utiliza la barra pasiva para control de llave. Perfecto. Mediante estas muescas permite ampliar las combinaciones, amastreamientos, ofertar diferentes llaves a diferentes distribuidores exclusivas para ellos. Está bien, pero aprovechamos además ese elemento que tenemos ahí para poder meter una protección contra el bumping, por ejemplo. Podríamos girar ese cilindro con bumping, pero se bloquearía luego. Contra el ganzuado, si no sabes qué es lo que está pasando, es muy difícil. Puedes ponerte a intentar buscar, pero es muy difícil encontrar el elemento, o cuando menos te hace perder tiempo, y el tiempo es seguridad. Bueno, vamos allá, vamos a intentar desmontar este engendro. Esta, como veis, funciona, pero no le he puesto un muelle con una bolita que lleva ahí para intentar simplificar. Vamos a ver cómo se nos da. Vamos a ello. Bueno, pues ya lo tenemos aquí desmontado. Vamos a ver, voy a cambiar el ángulo de la cámara. Vamos a hacer zoom. Fijaros qué pasada, qué largos son estos spools. De ahí la batalla que son capaces de dar, y que haya seguido yo esa estrategia. Fijaros la longitud del spool,
contra la longitud del perno. Es muy largo, están compensados en longitud y los muelles son muy largos, también de acero. Todos los pernos normales, aparentemente de acero, sin biselados, sin nada, pero con unas tolerancias buenísimas, o sea, van con muy poquita holgura. El mecanizado del cilindro espectacular. Aquí tiene una media luna antitaladro de acero. Esa media luna junto con todos los pernos pues ya nos da una buena protección. Es una pena que no tenga este cilindro una barra anti-extracción, pero bueno, tiene que haber cilindros de todas las gamas. Y muy interesante, vamos a verlo. Este es el alojamiento para la barra lateral. Fijaros, es el típico alojamiento, pero aquí tiene una zona amplia, redonda, que es donde va a encajar en este caso el tercero. Fijaros este. Aquí se mete este spool, aquí se mete este spool cuando giramos el rotor, y esta es la barra lateral. Aquí tenemos las muescas que encajan en esta posición, encajan en esas muescas. Ahí lo tenéis, ese es el lado que va hacia la llave. Lo colocamos así, esto iría así, y fijaros, aquí hay un elemento móvil, no está cargado a muelle, pero se mueve. Ahí está, lo podemos mover. Este elemento es el que se retrae en un momento dado porque le empuja el contraperno y su muelle, le empuja y bloquea el giro del rotor. Vamos a verlo. Esto va metido así. Cuando gira el rotor se encuentra con el alojamiento del contraperno, entra e impide el giro. Y ahora ahí dentro del bocallave, sobresale ese pequeño pin. Ahí lo tenéis, ese pequeño pin. Habitualmente ese pin con el lateral de la llave está colocado. Esto quedaría así, y como veis la barra va y se alinea con el resto, pero cuando no, hemos tenido que ser nosotros los que busquemos ese pin con esta ganzúa y lo presionemos para poder seguir girando. Lo que se pretende al presionarlo es sacar este contraperno de este alojamiento de aquí y que el rotor pueda seguir girando. Muy interesante ese sistema, muy sencillo, a partir de una barra lateral, que no es algo poco común, vamos a decir. Hay cilindros que lo llevan, un elemento pasivo de reconocimiento de llave, sacar una protección más para el cilindro. EVA, en cuanto a diseño, para mí es de los mejores. Son muy atrevidos y innovadores, y es una verdadera gozada. Sus cilindros suelen tener siempre unos bocallaves muy difíciles. Para mí es algo fundamental, dificulta cualquier tipo de manipulación y una verdadera gozada. EVA, aquí lo tenéis, EVA DPS. Muchísimas gracias, Ash, por enviarme este cilindro, de verdad te lo agradezco, son una verdadera gozada. Muchas gracias, y para todos vosotros esta ha sido su apertura. EVA DPS, una gozada, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.